En este video vamos a resolver el siguiente problema. Nos piden determinar o estimar las dimensiones mínimas que debería tener una viga rectangular de hormigón grado G28 sometida a una fuerza cortante última de 140 kN, de tal forma que ésta no requiera refuerzo en corte según los requisitos de la norma ACI 318. Entonces tenemos que la viga debe resistir 140 kN sin acero de refuerzo para corte, es decir, sin estos estribos que de repente tenemos que calcular. Entonces es decir que la resistencia nominal de la viga va a considerar solo el aporte del hormigón. Pero, ¿cómo toma esto la norma? La norma dice, ¿cierto? Recordamos la norma ACI 318, dice que se requiere el acero, ¿cierto? Mínimo, ahí yo le pongo el B, ¿cierto? De los estribos, o sea, en corte, a su S mínimo, si es que mi resistencia o mi carga, ¿cierto? Nominal, o lo voy a decir, mejor dicho, al revés, si es que mi carga última, mi solicitación, es mayor que el 50% o la mitad de mi resistencia minorada del concreto. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que si la mitad de la resistencia minorada, ¿cierto? Recordamos que este factor de reducción en corte es de 0.75 para corte. Si es que la mitad del hormigón, ¿cierto?, no puede resistir las cargas últimas, vamos a requerir acero mínimo para el corte. Entonces, esto nos va a dar, ¿cierto?, una condición que nosotros la podemos dar vuelta. Nosotros podríamos decir, bueno, si es que yo no quisiera considerar acero, ¿cierto?, mínimo, ¿qué es lo que tiene que pasar? Yo daría vuelta a esto con un mayor igual y tendría que el 50% de mi resistencia minorada en compresión, perdón, en corte del hormigón, debería ser mayor o igual que esta solicitación que me están imponiendo. Entonces, enfoquémonos primero en encontrar cuál sería la resistencia del hormigón al corte según las dimensiones de la viga. Entonces, la resistencia del hormigón frente al corte es una sola. Es simplemente dada por esta fórmula, es bien conservadora, está dada por la norma y es una fórmula empírica, ¿ya? Entonces, la resistencia del hormigón al corte es una sola y está dada por esa. Entonces, esto sería phi por, y lo que está aquí en el paréntesis sería los 0.17 por el lambda, que es este factor que depende de la densidad del hormigón, por raíz de f sub c', por b por d, que serían nuestras incógnitas, ¿cierto? B es el ancho del alma y d es la distancia desde la cara de compresión hasta el eje de las barras, ¿cierto? Ahí están en la tracción. Entonces, esto sería 0.75 multiplicado por lo que va adentro, que sería 0.17 por lambda, en este caso es 1. ¿Por qué lambda es 1 en este caso? Bueno, si es que el enunciado no me dice nada del tipo de hormigón, yo puedo asumir que es un hormigón tipo normal, ¿cierto? No me voy a calentar la cabeza. Y serían 28 megapascales nuestra, ¿cierto?, resistencia en compresión del hormigón, el F sub C', y ahí está el B por D. Entonces esto me da un resultado de 0.675 B por D, y se nos quedó metido la unidad de megapascal. Eso simplemente sería mi phi por B sub C, ¿cierto? Ahí ya tengo el phi metido que era 0.75. Entonces me voy a quedar con que phi por B sub C es igual a esto. Entonces, como habíamos dicho, según la norma ACI 318, se debe considerar un acero, ¿cierto?, de corte mínimo, si es que pasa lo siguiente. Si es que mi carga última, mi solicitación es tan grande que la mitad de mi hormigón no es capaz de soportar por sí sola esta carga última. Entonces, nosotros demos vuelta a esto, ¿cierto? Demos vuelta a la situación en que yo quiero que resista el hormigón. Entonces, para que resista, tendría que imponer que
la mitad o el 50% de mi resistencia minorada, o sea, chuta, lo estoy castigando harto porque digo que es el 50% y también estoy minorándolo por 0.75. Entonces, bien cototo o bien bacán tiene que ser mi hormigón para que resista el V sub C, perdón, el V sub U. Y adicionalmente esto me estaría garantizando que no requiero este acero mínimo. Entonces, esta es mi condición para que mi hormigón sea tan bacán que no necesite acero de refuerzo, ¿cierto? Para los estribos o para el corte. Entonces vamos a operar según esto. Si no queremos usar acero, ¿cierto? Voy a escribirlo de nuevo. O bueno, debería tirarlo para acá, ¿cierto? Voy a hacer un copy-paste. Copiar. Pegar. Entonces vamos a imponer cuál sería mi condición límite. Y eso sería en la igualdad, que sería 1 medio por phi por V sub C. Tendría que ser igual a V sub. Ese es el límite, es donde justo yo estoy de que mi hormigón es capaz de resistir esta carga última sin la necesidad de que yo le ponga estribos. Entonces de esta forma sería 0.5, ahí transformé el 1 medio, por phi por V sub C. Y phi por V sub C yo ya lo encontré, pues. Es 0.75 por V por D, 0.675 por V por D, megapascales, hay un metido megapascales ahí, no nos olvidemos. Esa es la unidad más o menos que tiene. Tiene que ser igual a V sub U. Y V sub U por enunciado ya no los dan, pues. Es 140 kilonewtons. Y ahí tenemos simplemente para despejar cuál sería la razón V por D. V por D entonces tiene que ser igual a los 140 kilonewtons, pero ojo, yo acá tengo megapascales y tengo kilonewtons. Entonces no vamos a hacerle eso y esto es newtons partido en milímetro cuadrado. Entonces vamos a pasar los 140 a 140.000 newtons para que yo pueda operar las unidades tranquilo. Entonces esto sería 0.5 por 0.675, ¿cierto? Y esto tenía unidades de megapascales, que yo le voy a poner en newton por milímetro cuadrado, de forma que toda esta operación que yo haga en el lado derecho me dé en milímetros cuadrados. Entonces si yo opero eso, simplemente me va a dar ¿qué cosa? 414.815 milímetros al cuadrado. Entonces nos falta el que me diga, Max, me carga yo 100 milímetros cuadrados, quedan los medios números. Bueno, ahí ustedes usen lo que ustedes quieran, pero a mí me gusta trabajar con milímetros cuadrados, ¿cierto? Esta es, ¿cierto?, la razón o la multiplicación entre V por D para que mi hormigón, como les digo, sea tan bacán que su mitad o el 50% de su resistencia minorada sea capaz de soportar al menos, ¿cierto?, en la igualdad estos 140 kilonewtons. Entonces, ahora viene la pregunta. ¿Cómo nosotros escogemos entonces las dimensiones de la viga? Si nosotros sabemos que V por D tiene que ser al menos este valor, que es 414.000 más o menos, entonces démosnos un B, por ejemplo, un ancho, o quizás un D, una distancia al eje de las barras, relativamente razonable, para que cumplamos esta condición. Entonces, aquí viene un poco el criterio de uno. Deberíamos considerar, ¿cierto?, unidades o dimensiones más o menos adecuadas. No vamos a escoger, ¿cierto?, un B súper chico para que el D nos quede una cuestión gigante, entonces sea una viga así medio alargada, medio flaca, y tengamos problemas después con otros temas de diseño, sino que vamos a escoger B y D, ¿cierto?, para que estén más o menos en una relación rectangular, que es lo que nos pide el enunciado. Entonces, por ejemplo, podríamos escoger B 60 centímetros, por ejemplo, o 600 milímetros, y un D de 700 milímetros, ¿cierto? La altura siempre va un poquito más grande que el ancho, generalmente en los ejercicios que hemos visto, entonces vamos a mantenernos por esa línea. Y esto es un por ejemplo, pero pueden ser otros valores distintos. Obviamente acá tenemos infinitas soluciones, podría ser 601 y acá 702, qué sé yo. Ahí ustedes pueden jugar con los números, pero por ejemplo, si yo multiplico B por D con estos valores, ¿qué es lo que me da?
B por D sería 600 milímetros multiplicado por 700 milímetros, y esto sería como 420.000 milímetros al cuadrado. Entonces ahí estoy como justito. Estoy como un poco más pasado, que es suficiente, porque tampoco nos interesa tener una viga así que sobrepase por mucho esto, sino que la idea es como irse por el camino que estemos un poquito más pasados, pero no tanto. 420.000, ¿cierto? Para no tener otros problemas con las dimensiones y cosas así. Entonces, por ejemplo, eso basta. Y aquí, claro, esto me pueden criticar que es como bien al ojo, pero así nos quedaría la viga, donde nuestro ancho es de 600 milímetros y nuestra distancia hasta el eje de las barras abajo sería de 700 milímetros. Entonces acá de nuevo, pueden hacerlo de otra forma, sí. Podrían primero, no sé, decir un recubrimiento según alguna condición ambiental, qué sé yo, que sean, o una distancia, ¿cierto?, desde abajo hasta el eje de las barras de 70 milímetros. Podrían quizás primero empezar diciendo que el B tiene que ser tanto, y la razón entre B y H siempre es como más o menos entre 1.5 y 2, más o menos aproximadamente en vigas. Entonces ahí pueden ir jugando con los números, pero que sea relativamente razonable el resultado. No vamos a escoger tampoco una viga que sea muy, muy ancha, ¿cierto? Que parezca como una losa, y muy, muy, muy corta, ¿cierto? De altura. O viceversa, tampoco la idea es escoger una viga que sea así, sino hay que tener un poquito de criterio para escoger estos valores, para que sea más o menos rectangular. Pero bueno, este ejercicio quizás tiene esa falla, pero la gracia era ver esto. Quizás con un poco más de condiciones del enunciado podríamos tener, ¿cierto?, más para jugar con el tema de, qué sé yo, el tamaño de los agregados, o distancias, razones, ¿cierto?, condiciones ambientales que nos permitan definir de mejor manera, ¿cierto?, la altura y el ancho de la viga. Pero en este caso, este era el ejercicio, y la idea era ver, ¿cierto?, esta condición de acá para que no requiriéramos el acero, ¿cierto?, mínimo que está dado por esta ecuación, o por esta, ¿cierto?, condición de la norma ACI 318. Entonces espero que se haya entendido, si no, me avisan.